Primeramente, gracias le damos a Dios, por Él estamos aquí y a Él servimos. Y esto de anunciar su palabra, lo hacemos de todo corazón, con la mayor humildad y con el debido respeto que merecen las Sagradas Escrituras. Ante ellas estamos y ellas son las que estudiaremos en breve, enseguida. También, gracias a Luis Barros y a Lorenzo Luébano, que han preparado este formato de estudios bíblicos. Gracias también a los que nos estén viendo por este medio. Para mí, un medio nuevo de comunicación. Debemos también agradecer a los presentadores anteriores que ya se mencionaron, que han preparado el camino para poder entender este libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 20, de una manera mejor. Los expositores Luis Alberto Feliz Pache y Guillermo Álvarez, hermanos que no conozco, pero he oído de ellos, hermanos fieles y capaces para predicar bien la palabra de Dios. Si gustan, abran sus Biblias al Apocalipsis capítulo 20 y comenzaremos con el estudio de los 1000 años del capítulo 20 de Apocalipsis. Primeramente, la revelación de 1.1, Apocalipsis 1.1. ¿Qué se requiere para entender el Apocalipsis? El primer versículo contiene unas de las principales claves para entenderlo. Por inspiración divina, las primeras palabras del apóstol Juan son la revelación de Jesucristo para describir lo que él ha escrito a las 7 iglesias que están en Asia, como lo dice el capítulo 1 y el versículo 4. Primero, Juan dice que su escrito es una revelación. Apocalipsis no es un misterio, es un escrito que podemos entender. Tal vez no tan fácil como otros, pero es un escrito que es entendible. Segundo, algunas versiones son claras en decir, y las indicó por señales por su ángel a Juan su siervo. La parte segunda del versículo 1. La interpretación dominante debe ser simbólica y no una interpretación literal. Eso es importante. Por razones obvias, el capítulo 20 debe interpretarse en sentido figurado, no en sentido literal. Sería ridículo suponer que Satanás, que es un ser espiritual, sea prendido y atado por un ángel, que también ser espiritual es, y con una llave literal, una cadena literal en su mano y arrojado al abismo sin fondo, todo literal, y por 1000 años literales, no encaja con el contexto y no va con lo que dice Apocalipsis 1.1. Tercero, lo que Juan pasa a revelar son cosas, eventos que sucederán pronto. La tercera parte del versículo 1 lo dice. Pero más acerca de esto, más adelante en este estudio. Segundo punto, el resumen de esta revelación. Apocalipsis se escribió probablemente durante el reinado de Domiciano. Su reinado fue del año 81 al 96 de esta era, en tiempo de severa persecución romana. Según la historia,
La mayoría de los primeros emperadores romanos eran crueles y sanguinarios. Desde Tiberio César, que reinó de los años principiantes del siglo, desde los años 14 al 37. Y luego continuó esta persecución hasta Diocleciano, ya al cuarto siglo de esta era. Este libro, Apocalipsis, como ya se mencionó, anima al cristiano a ser fiel, a pesar de su dura persecución. Algún día sus lágrimas serán enjugadas, como dice el capítulo 7, versículo 17. Y también lo menciona el capítulo 20, el versículo 4. Sus oraciones serán oídas. Lo menciona el capítulo 8 y el versículo 3 y 4. Y su sangre será vengada. Capítulo 6, capítulo 8, capítulo 19, versículo 2. Un comentario dice así: a mi juicio, 17:14, Apocalipsis 17:14, presenta el tema del libro, la victoria de Cristo y de los suyos sobre Satanás y los suyos. Parece que están vencidos, pero en realidad reinan ahora. Capítulo 5 y versículo 10. Por un periodo simbólico de 1000 años, verso 4, del 20. Y por los siglos de los siglos. Capítulo 22, versículo 5. Notas de Bill H. Reeves en sus notas sobre Apocalipsis, página 2. Para correctamente interpretar el capítulo 20, recordemos, primero, que Apocalipsis es altamente simbólico. Segundo, se escribió para fortalecer a los cristianos del primer siglo, con palabras de triunfo y victoria sobre Satanás. Y tercero, la enseñanza de este libro debe armonizar con el resto de las escrituras. Las escrituras no se contradicen, nunca. El otro punto, lo que esta revelación no revela. Y aquí es donde está el error fundamental, el error básico de los premilenialistas. Esta doctrina, el premilenialismo, es falsa. Es una doctrina falsa que enseña que al venir por segunda vez el Señor reinará aquí en la tierra por 1000 años, sentado sobre un trono literal de David, en Jerusalén, y antes de la resurrección general de los muertos. Por eso se llama premilenialismo, por llevarse a cabo antes los 1000 años de la resurrección general de los muertos y antes del juicio final. Es decir, que cuando Cristo venga por segunda vez, comenzarán de inmediato sus 1000 años de reinado sobre Jerusalén. Un reinado literal sobre la tierra de Jerusalén, tierra física. Eso no es posible. Esa es una doctrina equivocada. Esta doctrina es falsa porque el pasaje que tuercen es precisamente el de Apocalipsis capítulo 20. Este pasaje no menciona nada acerca de la segunda venida de Cristo. No habla de la resurrección de cuerpos. No menciona el trono de David, ni tampoco el trono de Jesús. Se mencionan los tronos de los mártires, pero no el de David, no el del Señor Jesucristo. No menciona un reinado terrenal.
No menciona ni siquiera la ciudad de Jerusalén, ni un reinado en la tierra en donde supuestamente se establecerá su reino. Ahí está la falla. Estos premilenialistas, en su afán de darle auge e importancia a su doctrina, darle credibilidad, cometen el error que dice el Señor Jesús que no hagan. El error de añadirle a las escrituras. Eso es pecado. Ellos añaden tantas cosas a este texto que simplemente el texto no dice. Apocalipsis 20 es una revelación, sí, pero no revela lo que ellos agregan. Todo esto han agregado al texto los proponentes de esta doctrina falsa y así embellecer su supuesto reino milenario, un reinado físico y terrenal. Tercer punto, o otro punto. El reinado de Cristo es espiritual. Comenzó al establecerse la iglesia en Hechos capítulo 2, después de haber resucitado. Comenzó en los días del Imperio Romano, según la profecía de Daniel capítulo 2, es el verso 44. Comenzó en el primer siglo durante el tiempo de los apóstoles, según Marcos capítulo 9 y versículo 1. Iban a estar vivos. Se iba a establecer durante esa generación, durante el término de esa generación a la cual el Señor les hablaba. Y desde ese entonces, el reinado de nuestro Señor Jesucristo ha estado en vigor. Nos ha trasladado a su reino y es un reinado espiritual. Así lo menciona, así lo dice el apóstol Pablo en su epístola a los Colosenses, capítulo 1, versículos 13 y 14. El texto mismo. Comencemos ahora con Apocalipsis 20, del 1 al 3, donde menciona que Satanás es atado. Las oraciones de los santos fueron oídas, según lo mencionó desde el capítulo 6, versículo 10. Dios castigó a Roma. Roma, la ramera, como la llama Juan o el Señor Jesucristo. Roma, la Babilonia antigua, castigada. Roma es en Apocalipsis símbolo de seducción y perversidad. Roma cayó, fue destruida. Lo menciona el capítulo anterior, el 19, los primeros 3 versículos. Dios también castigó destruyendo a las 2 bestias que hacían daño a los santos. Ahora en estos 3 versículos le toca castigo a Satanás. Satanás es atado, prendido y arrojado al abismo por un periodo de 1000 años. Todo el contexto apunta a una interpretación simbólica, no literal. ¿Qué significan estos versículos? Siendo Satanás un ser espiritual, ninguna cadena literal le puede atar. Solo la cadena espiritual, que es la palabra de Dios. 3 veces lo menciona el Señor Jesucristo cuando quiso Satanás tentarle y ponerle esa trampa. 3 veces el Señor le dice a Satanás, escrito está. Escrito está, escrito está. Porque es la palabra de Dios, esa cadena que puede restringir a Satanás. Ahora aquí en el capítulo 20, Satanás es castigado.
pero no destruido todavía, hasta después de los 1000 años. Cuando se cumplan los 1000 años, en el versículo 10, va a ser el final de Satanás. Cuando va a ser arrojado al abismo, es arrojado al abismo aquí por 1000 años y restringido por la palabra de Dios. Es el evangelio que no le permite a Satanás hacer el daño que antes hacía. De eso tratan los primeros 3 versículos. Ahora, capítulo 20, versículos 4, 5 y 6. El milenio. Apocalipsis 20, esta sección, en realidad de los versículos 1 al 7, los primeros 7 versículos. Este es el único pasaje en toda la escritura que hace mención del milenio. No hay otro en las escrituras. Y es comúnmente aceptado que este pasaje enseña el reinado terrenal de Cristo por 1000 años. El texto no enseña tal cosa. Repito, el texto, Apocalipsis 20, no menciona tal cosa. Los premilenialistas han propagado esta falsa doctrina al agregarle a este texto múltiples detalles que la palabra inspirada no menciona. Ahí está la falla. El reinado de los 1000 años de Apocalipsis 20 no es el reinado terrenal de Cristo. El reinado es uno de almas, no de cuerpos. Vi almas, dice el apóstol Juan en el versículo 4. Vi almas que reinaron con Cristo. Lo que Juan vio no es la escena de cuerpos resucitados en la eternidad. No es la resurrección corporal todavía. Él vio almas. Y hay que hacer hincapié en eso. Juan vio almas, no los cuerpos resucitados. Y esas almas eran las almas de aquellos mártires que fueron decapitados, que fueron torturados por no adorar a la bestia. El cristiano no se inclina ante ningún hombre o ninguna imagen para adorarle, cosa que el emperador de Roma exigía. Y se perseguía a todo aquel que no se acatara al edicto. La iglesia del Señor fue perseguida y los cristianos fieles que murieron por la causa de Cristo, ahora sus almas viven y reinan con Cristo. Esto es para alentar al cristiano fiel. Para eso se escribió el Apocalipsis, para alentar al cristiano que tanto sufrió los males de la persecución. Y ahora el Señor les está dando a estos cristianos estas buenas nuevas, que ya la bestia, que Satanás, que todos los enemigos de la iglesia, Dios los está venciendo uno por uno. Físicamente han muerto estos, pero ahora están sentados en tronos, estos mártires, sentados en tronos con autoridad para juzgar, y no se refiere a juzgar en el juicio final, sino, otra vez repito, que Dios está contestando sus plegarias, de terminar con la opresión y de juzgar y vengar su sangre, según se menciona en el capítulo 6 y el versículo 10. Estos mártires son testigos de esto. Están viendo que Dios está cumpliendo su promesa de castigar a sus opresores.
La otra frase del versículo 4 dice que reinarán con Cristo por 1000 años. Los 1000 años de este versículo, así como en las otras 5 veces que aparece esta frase, son años simbólicos. No pueden, no deben interpretarse como años literales. Estos significan una victoria completa sobre Satanás. 1000 años, un número completo, simbólico. Habían sido perseguidos por Roma, ahora reinan con Cristo, los cristianos. Cristo reina ahora y juntamente con él, todo cristiano. Según capítulo 5 y versículo 10 y Colosenses 1, versículo 13. Los 1000 años de este contexto es una referencia a la dispensación cristiana, a la era del Evangelio. Por ser el Evangelio, aquello que restringe a Satanás. Mientras la edad del Evangelio continúe hasta la segunda venida de Cristo, Satanás continuará restringido. Este es el periodo desde el inicio de la iglesia hasta que Cristo venga por segunda vez. Son estos 1000 años simbólicos. Estos 1000 años donde Satanás está restringido y no hará el daño al grado que hizo con la iglesia primitiva, con esas persecuciones. Ahora el versículo 5 menciona los demás muertos. Los demás muertos son tal vez los inconversos, tal vez sean también los opresores mismos que causaron tanto daño a la iglesia. Los cristianos fieles son esas almas que reinan con Cristo. Los demás son aquellos que tienen parte en vivir, los que no tienen parte en vivir y reinar con Cristo. No les pertenece eso. Fueron sus opositores de Cristo, de los santos, y no tienen parte con Cristo, ni en su reinado, ni en su comunión con los santos. El versículo 5 y 6 menciona, esta es la primera resurrección. Y no puede ser una resurrección literal, la que se menciona aquí. También es una resurrección en sentido figurado, en sentido de volver a vivir después de la opresión romana. Era una muerte para ellos eso. Ahora, dando Dios la venganza, dando Dios la victoria, terminando Dios con los opresores, ellos vuelven a vivir. Y las almas de estos han vuelto a la vida en triunfo y victoria por la causa de Cristo. Los versos 7 al 8. Apocalipsis 20, 7 al 8. El otro punto. Menciona que Satanás es suelto. Dice la frase del verso 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión. Es casi una repetición del versículo 3. Cuando esto suceda, es porque el fin se acerca, según menciona el verso 9 y 10 de este mismo capítulo 20. Recordemos que es el Evangelio y la fe de los santos que lo que restringe a Satanás por 1000 años. Satanás está restringido durante esta época del Evangelio. Cuando la fe se escasee, cuando la fe se acabe y el mundo abandone los principios del Evangelio
y que el evangelio ya no tenga el efecto que debe tener en la gente por su incredulidad, es cuando Satanás será suelto para engañar a las naciones. Y la mayor arma de Satanás es el engaño, engañar. Eso lo vemos desde Génesis capítulo 3. La mayor arma que Satanás tiene es engañar. Y cuando él sea suelto, él engañará a las naciones. Pero no por mucho tiempo, no por mucho tiempo. Dice la frase que sigue en el versículo 8, y saldrá a engañar a las naciones. Satanás saldrá, será suelto, pero solamente por un poco de tiempo, según el verso 3. Y Satanás va a hacer un nuevo intento, como lo ha hecho siempre, de luchar contra la verdad de Dios. El bien va a resistirlo, y siempre la maldad de Satanás en contra del bien de Dios. Lo bueno que Dios es. La verdad contra la mentira. Dios contra Satanás o viceversa. Y Apocalipsis presenta esta batalla entre Cristo y Satanás. Una lucha entre Cristo y Satanás. Y siempre, siempre ha sido una lucha espiritual, porque son seres espirituales. Satanás acudirá a las fuerzas de todo el mundo. Dice la frase que sigue aquí, que a los 4 ángulos de la tierra, a Og y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar, lo dice el versículo 8. Bueno, en su intento, cuando va a ser suelto por un poco de tiempo, Satanás usará las fuerzas de todo el mundo, pero solo será un intento. No triunfará. Y no triunfará porque Dios interviene, Dios lo detiene, Dios lo castiga, Dios finalmente lo destruye. Og y Magog, mencionados aquí, representan a todos los enemigos de Dios. Figura. Es una figura tomada de Ezequiel 38 y 39. Y por más fuerte que sea el esfuerzo de Satanás, por más fuerza que quiera reunir de todos los rincones de la tierra, Satanás no podrá contra la gloria de Dios. No podrá ser victorioso. Será vencido. Será derrotado. Ahora los versículos 9 y 10. El 9 dice, y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Versículo 9. En esta escena, Satanás se prepara para sitiar y atacar ferozmente el pueblo de Dios con su mejor ejército. Lo mejor que puede adquirir Satanás. Lo mejor que puede tener a su disposición como ejército. Se reúne para sitiar y atacar al pueblo de Dios. Pero solo será un intento solamente. No hubo batalla, ni siquiera llegó al punto de luchar, de batallar. No hubo batalla alguna porque Dios intervino. Dice la frase siguiente, pero descendió fuego del cielo y los devoró. Versículo 9.
Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre. Verso 10. Por fin el gran engañador es destruido de una vez por todas. Es de gran consolación para el pueblo de Dios saber que Satanás no engañará más. El Señor, al hablar de su segunda venida, menciona lo que los justos y los injustos heredarán en Mateo 25. Él dice que el fuego eterno, fijémonos en esto, el Señor dice que el fuego eterno ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. En el versículo 41 de Mateo 25. Ahora en el versículo 10 de Apocalipsis 20, el fin ha llegado. El fin ha llegado para el diablo, para Satanás. El fuego eterno fue diseñado para Satanás. Y ahí es donde será arrojado eternamente. Atormentado día y noche por los siglos de los siglos, dice el versículo 10. Gran consolación para los cristianos, que en esta visión de Juan, ellos pueden leer estas palabras de consuelo. Finalmente el enemigo es conquistado, ellos vuelven a la vida, en ese sentido figurado. Versículo 11. Y en realidad, del 11 al 15. Este es el resto del capítulo 20. Es la visión del juicio final. Una escena perfectamente impactante. ¿Qué es lo que vio Juan? Desde el versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Cristo es quien está sentado en su trono de juicio, porque él juzgará al mundo, según lo dice Juan, el mismo apóstol, el capítulo 5 de su Evangelio según Juan, capítulo 5, verso 22. Versículo 12, Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Lo que el Señor Jesucristo había prometido acerca de la resurrección de los muertos, allá en Juan 5, es lo que está viendo Juan. Es importante ver que es el mismo Juan donde aparecen estas palabras en el Evangelio según Juan capítulo 5, mientras el Señor estaba con los apóstoles. Oyendo Juan por boca del Señor estas palabras. Y ahora en Apocalipsis 20, ahora Juan lo está viendo realizado. Y si estos están de pie, estos que menciona Juan, están de pie, es porque han resucitado. ¿Y por qué? ¿Para qué la resurrección de los muertos? De todos los muertos. Bueno, es el propósito o es con el fin de estar presentes para ser juzgados según nuestras obras. Ese día llegará y conviene que estemos preparados.
En el versículo 13 ahora, dice, y el mar entregó a los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. El mar aquí puede representar a toda la humanidad, o también puede representar a todos cuantos han perecido en el mar o en la mar. El punto principal es que nadie escapará del juicio final. Creo que esa es la enseñanza básica. Ninguno escapará del juicio final. Todo oído le oirá en aquel día. Todo ojo le verá en aquel día. Toda rodilla se doblará ante el juez, quien nos va a juzgar en aquel día. Todos oiremos la trompeta cuando suene en aquel día final. Y conviene que estemos preparados. Versículo 14. Dice, y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Esta es la muerte segunda. El lago de fuego. Este es el fin de la muerte. Este es el fin de la muerte física. Y este es el fin del Hades. ¿Por qué el fin de ellos? Ya no serán necesarios. Porque Dios unirá a los espíritus con los nuevos cuerpos. Y no habrá más esta separación de cuerpo y espíritu. No habrá más necesidad del Hades. Y porque todos habremos resucitado, no habrá más muerte. Esta es la muerte de la muerte. Curioso, ¿verdad? Algún día la muerte va a morir. El versículo 15. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Bueno, quien hace la voluntad de Dios es quien está inscrito en el libro de la vida. Es quien ha obedecido al Evangelio de Jesucristo. Procuremos todos mantener nuestros nombres en el registro sagrado. Y al estar ahí, procuremos que no seamos borrados por desobediencia. Finalmente, quisiera presentar un resumen de por qué no debemos creer en esta doctrina falsa del premilenialismo. En primer lugar, los proponentes de esta doctrina, el premilenialismo, ignoran las reglas de interpretación bíblica, que son las mismas reglas que se interpreta cualquier escrito secular. Y ignoran estas reglas de interpretación. Me refiero a que aplican ellos asuntos literales a asuntos figurados. Mayormente el pasaje del capítulo 20 es simbólico, ellos lo toman literal. El capítulo 1, versículo 1, nos dice claramente que son señales. El Señor Jesucristo reveló a Juan estas señales. Es un libro simbólico, cosa que ignoran los premilenialistas. Ese es el punto 1. 2. Los premilenialistas agregan a la enseñanza. Y eso es pecado, según lo menciona más después, en varios capítulos después. Al final, los premilenialistas agregan enseñanza que no aparece en el texto. Agregan frases o palabras como la segunda venida, no está ahí, no aparece en el texto. No aparece la resurrección corporal, no aparece en el texto.
No aparece el trono de David, no lo menciona Juan. No menciona un reinado terrenal. No menciona la ciudad de Jerusalén. No menciona un reinado terrenal. Pero todo eso lo agregan. Y eso es malo. Es pecado. Eso es engañar a las gentes. Eso es querer hacer un argumento forzado. Y es malo eso. Es agregarle las escrituras. Es pecado, como menciona el Señor más adelante. 3. Cuando ignoran las reglas, agregan enseñanza que no está ahí y niegan el reinado presente de nuestro Señor Jesucristo. El reinado de Cristo es espiritual, no es un reinado terrenal. Comenzó cuando se estableció la iglesia en Hechos capítulo 2. Y se estableció conforme a todas las profecías. Según la menciona, y es bueno, a mí me ayuda mucho el hecho de que Hechos 2, donde estableció la iglesia, va de acuerdo con las profecías de Joel 2, Daniel 2, Isaías capítulo 2. Y si recordamos Hechos 2, Joel 2, Daniel 2, Isaías 2, los leemos y los estudiamos, vemos que las profecías concernientes al reinado de Cristo es espiritual y es ahora. Y es un reinado que no es terrenal. En todo esto han fallado nuestros amigos premilenialistas. Que el Señor les bendiga. Gracias por estar atentos y escuchar esta lección sobre Apocalipsis capítulo 20. Muchas gracias. Que Dios sea con ustedes.